Arigato y bienvenido, soy Recruit Pizarro. Hoy pasearemos por Santiago, te contaré cómo se compra y usa una tarjeta VIP y veremos un paseo usándola para comprarle regalos a mi amigo en Japón. Lo primero, en el metro, dependiendo de la estación, hay boleterías humanas y estas máquinas de autoservicio. Ahí dice venta y carga de tarjetas. En estas máquinas, que dicen eso arribita, es posible comprar una tarjeta VIP. La máquina está en español, inglés o portugués. Comprar tarjeta VIP sale 1550 pesos el valor de la tarjeta y le tengo que cargar dinero. Le pondré 1000 pesos porque es para un regalo. Efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Eso es lo positivo de estas máquinas. Puedes usar tarjetas porque las boleterías humanas solo reciben dinero en efectivo. Y listo, pagué con mi tarjeta de débito y me dieron la tarjeta VIP con 1000 pesos para usarla. ¡Tatán! La tarjeta VIP de Santiago de Chile. Al margen, en mi casa me puse a buscar qué tarjetas VIP tenía. Este es del Expo Osaka. Un diseño conmemorativo muy bonito. Estas son por los 50 años del metro. Hermosísimas. La tarjeta VIP normal. Esta es la Suica. Lo ocupé en Japón. El N74 por los 40 años del metro. Los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Línea 3 y línea 6. Cuando la inauguraron estaban vendiendo estas tarjetas en las máquinas. Mucha gente las colecciona. Y esta es mi tarjeta de presentación. Las máquinas tienen braille para ciegos. En la parte de abajo le puedo cambiar el idioma. Y lo otro es que puede darte indicaciones con voz. Esto pensando en discapacidad. Estas máquinas también reciben monedas y billetes, pero hasta 5000 pesos y da vuelto. Para cargar la tarjeta, la metes en esa ranura. Y vas jugando con la pantalla. Yo siempre hago videos de viajes en transporte público y me pareció una buena idea tener esta mini guía explicando cómo comprar y usar una tarjeta VIP en Santiago. Y que muchas gracias por ver. Este es nuestro billete de 1000 pesos, la luca. Nosotros decimos mucho la luca. 500.000, 500 lucas. Así lo decimos. Y eso es todo. La tarjeta quedó con 2000 pesos para usar. También en la zona hay otras máquinas parecidas, pero solamente sirven para cargar dinero en la tarjeta y no dan vuelto. Tienes que poner el dinero exacto. Igual en esta zona siempre hay personal para pedir ayuda, te van a indicar cómo hacer las cosas. Estas otras máquinas son para activar cargas remotas. Puedes cargar tu VIP por internet y el saldo se activa al ponerla aquí. También sirve para revalidar el pase escolar. Y para nosotros nos sirve para consultar el saldo. Se puede pagar el metro y el tren NOS con algunas tarjetas Visa y Mastercard. Algo novedoso. Martes 22 de octubre de 2024. Estación Ñuñoa. Y ahora vamos a usar la tarjetita. Lector QR y lector de tarjeta VIP. Mira, esta es una pintura de perritos. Acá aman mucho las mascotas, los perros y los gatos. Mientras bajamos, te cuento. Actualmente hay dos formas de pagar el transporte público de Santiago, hablando del metro, los buses de Red o Transantiago y el tren Metro Tren NOS. Todo eso se paga solamente con la tarjeta VIP. La tarjeta VIP es la forma más habitual, la más sencilla de pagar,
Como vieron, es una tarjeta que se compra una vez y le vas cargando dinero. Tan simple como eso. Puedes usar la misma tarjeta por muchos años y en cada transporte que tomas la vas marcando y te permite combinar entre distintos medios de Santiago por un mismo pasaje. Esta es integración entre el metro, los buses y el tren. Y el pago con QR es para personas locales, clientes Banco Estado con aplicación red y piden datos como la clave única, que son para hacer trámites de Estado, entonces por eso está restringido a quienes residen aquí. De lo que conviene, si pagas con QR, existe un monto máximo mensual, que son 41.000 pesos. Entonces, pasando ese monto, el resto de los viajes dentro de ese mes te sale gratis. Es para premiar al usuario habitual residente que paga y viaja todos los días. Por eso, si eres turista o extranjero, tendrás que usar la tarjeta VIP. En Ñuñoa confluyen las dos líneas más nuevas del metro, línea 3 y línea 6, que tienen las mismas características. Las estructuras y estaciones son casi iguales, trenes 100% automatizados, sin conductor, vagones grandes y espaciosos, con aire acondicionado, y las estaciones igual, sin boleterías humanas, muy poquito personal, lo que ustedes vieron al principio. Yo aquí bajé al inframundo para tomar la línea 3, porque está bien abajo. Nosotros hicimos ese tramo cortito. Aquí hay otro montón de mascotas pintadas. Hoy sí está lleno. Hay muchas estaciones con estas mascotitas. El Metro de Santiago es una empresa pública, Metro S.A. Y una duda recurrente es qué pasa al combinar entre líneas. Todas las combinaciones de líneas dentro del metro no tienen costo y tampoco tienen barreras. Puedes combinar entre líneas todo lo que quieras. Puedes estar todo el día dentro de la red del metro. Lo que sí es importante saber es que cuando pagas tu pasaje en el metro y sales del metro, al volver a entrar pagas el pasaje completo. Se pierde la combinación de medios de transporte. Por eso mucha gente se encuentra en las estaciones, pero sin salir del metro, para poder devolverse con el mismo pasaje. Esta es la línea 4, donde yo trabajé un tiempo como asistente de metro. Eso está en mi libro Corte de Cinta. Fue una bonita etapa laboral. Bueno, a mí me encanta el metro. Me encantó trabajar aquí conociéndolo en profundidad. Pero no estoy aquí para que combinemos, no todavía, sino para comprar. Tengo que comprar unas cositas. De la línea 4 es una línea preciosa. Unas partes tienen viaducto elevado y vista de las montañas. Y tengo un video mostrando cada línea de forma dedicada. La 3, las 4, las 6 tienen su propio video acá en el canal. La pueden disfrutar totalmente.
para salir donde indique las flechas verdes. Ahí uno va saliendo de la estación. Y eso es una boletería humana. Si vas, dices que quieres comprar una tarjeta y le indicas un monto para cargar dinero. El pasaje está como 800 pesos. Entonces si pones 5.000 pesos te alcanza para 5 viajes. Justo ahí tenemos el tarifario y también están las tarifas especiales de adulto mayor y estudiantes. ¿Viste? Marcó 0 pesos. Por el mismo pasaje hice el viaje en el metro y ahora estoy arriba de este bus 712. Compré esta tarjeta y los regalos que quiero comprar para Andrew, uno de mis amigos virtuales. Y a él también le gustan los transportes, hace videos de viajes en aviones, trenes y otras cosas en Japón y otros países cercanos. Él es de Canadá, eso sí. Entonces me pareció bonito llevarle una tarjeta VIP en mi viaje y regalarle también esto, un pequeño viaje en el transporte público, este video, el viaje de su tarjeta VIP por Santiago de Chile. Lo que él tiene en sus manos en este momento. Yo podría haber usado bien la combinación y tomar otro bus, pero no tengo problemas en pagar más, porque Andrew no va a usar esta tarjeta. A menos que venga acá a Santiago de Chile. Así que vamos nomás, vamos en metro, línea 1, la línea más antigua e importante de Santiago, en plena hora punta.
Justo nos tocó una en ese 93. Hermoso, hermoso, hermoso. E inicia el cierre de puertas. Estación Tobolaba, combinación de línea 1 y línea 4 y de las más concurridas de todo Santiago. Y aquí estamos, hora punta tarde. Justamente vamos para allá, a la Torre de Mordor. No. Costanera Center, o Sengo Costanera que le llaman ahora. Un centro comercial muy importante acá en Santiago. Me parece tan divertido esto de ir paseando, mostrándoles un día muy cotidiano en Santiago. Un día muy normal. Como el video Santiago en transporte público. Mi favorito de todo el canal, por cierto. Vine al Costanera porque el supermercado Jumbo de aquí tiene de todo. Está súper bien surtido y este centro comercial recibe muchos turistas. Está ideal para venir a comprar souvenirs. Vine porque quería comprarle alfajores a Andrew, llevarle un dulce tradicional que a todos nos puede gustar y es rico. No conozco a nadie que no le guste los alfajores. Había libretitas de 31 minutos y estaban los alfajores Entre Lagos, que son premium, más VIP. Lo siento, Andrew, esos no llegaron a Japón, no los comimos antes. Los alfajores Entre Lagos son del sur, me parece que de Valdivia. Trabajan varias variedades y son bien buenos. Todos tienen la misma galleta. Este tiene cobertura de chocolate blanco y adentro tiene mermelada de frambuesa. Rico, rico, rico. Este otro tiene cobertura de chocolate amargo y adentro tiene naranjas confitadas. Está bueno. Sí, está bueno. Y el clásico, el mejor para mí, es cobertura de chocolate amargo y tiene manjar adentro. Estamos catando los alfajores, trabajando en ustedes. La caja de Entre Lagos es súper linda, con fotos de Valdivia y su entorno. Está súper buena para regalos.
Lo malo es que estaban tan buenos que no llegaron a Tokio. Terrible. La otra caja son alfajores Lagos del Sur, una marca súper tradicional acá en Chile. Masiva pero buena, y que ahora son de Bimbo, ideal. Son lo mejorcito dentro de los alfajores masivos, por lo menos a mi gusto. Igual se da alfajores. Mis compañeros de colegio se acordarán que yo hacía alfajores artesanales con mi mamá y los vendía en el colegio. Siempre me han gustado y siempre he conocido del mundo de los alfajorcitos. Y en Japón, con Andrew compartimos algunos días de viaje. Pudimos cenar juntos, estuvimos observando aviones en Haneda. Esta afición por el transporte es muy bonita, porque siempre puedes tener amigos en todos lados y también puedes recibir regalos locos, como una tarjeta VIP y un viaje en transporte público hecho con mucho cariño desde Chile para Japón. Saludos, que esté muy bien y que Dios los bendiga. ¡Chau!